Y yo sé que nuestras vidas jamás van a ser iguales. Te puedes sentar, permanece sentado por un momento. No hay nada más precioso que cuando un hombre o un grupo de hombres adora. Yo siempre me gozo cuando en el ministerio de adoración miramos a las mujeres adorar. Pero hay una diferencia cuando un hombre se pone de pie y alaba a aquel que vive para siempre. Porque cuando los sacerdotes de la casa se ponen de pie y empiezan a implorar el nombre del que vive para siempre, aquel que nos salvó, hay una diferencia cuando tú como hombre te pones de pie y dices: Señor, yo sé de dónde tú me sacaste, yo sé quién yo soy en ti, yo sé que yo levanto mis manos porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi rey. Oh, hermano, te está hablando un hombre que por mucho tiempo estuvo metido en el alcoholismo. Y yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé de dónde Él me sacó con mano fuerte. Yo sé que si Cristo no hubiera pagado un precio por mi vida, yo no estaría hoy aquí enfrente de ti. Hombre que estás aquí en esta mañana, Dios pagó un precio por ti. No permitas que nadie te defina por algo que tú no eres. Tú eres un hijo del rey. Tú eres un hombre con un propósito. Tú eres un hombre con un llamado para estos tiempos. Tú eres un hombre que Dios está levantando en tu ciudad, en tu hogar, para que seas un hombre efectivo del reino. Aleluya, hermanos. Este hombre me ha tenido en tensión, el pastor William Feliciano. Y como él ha dicho, me ha llevado a buscar el rostro de Dios como nunca antes. Y una de las razones es porque yo estoy convencido que en esta mañana yo no vine a hablarle a cualquier persona. Si Dios me tuvo que traer de Fitchburg para venir hasta aquí, a Southbridge, es porque los hombres que están enfrente de mí no son cualquier cosa. Son hombres llamados para estos tiempos, para hacer la diferencia. Y aunque el pastor William se metió por todas mis notas, no hay ningún problema. Dios siempre tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y yo buscaba el rostro de Dios en estos meses, estas semanas atrás. Y el Señor me llevó a las dos palabras que identifican este ministerio, que son obreros y excelencia. Y en esta mañana, antes de empezar ahí, quiero primeramente dar gracias, infinitas gracias a nuestro pastor William Feliciano y a cada líder de esta congregación por darme el privilegio de poder pararme aquí enfrente de cada uno de ustedes y traer una palabra de Dios para sus vidas. También doy gracias a mis pastores Luis y Michelle Feliciano por concederme la oportunidad, y a todos mis líderes en la congregación, de estar aquí con ustedes. Como hablaba el pastor William, siempre es importante que cuando tú salgas bajo la cobertura de tu Padre espiritual y de tu liderato en la congregación. Eso habla mucho de cada uno de ustedes. Quiero usar la escritura, la puedes ir buscando, pero te quiero que te quedes sentado siempre y cuando tu corazón esté de pie. Y vamos a usar Colosenses 3:23. Y en lo que tú vas llegando ahí, yo quiero ir empezando a darte alguna información o algunas cosas. Como te dije al principio, quiero enfocar un poco en esta mañana en las dos palabras que definen a este ministerio, que es obrero y excelencia. Dos palabras poderosas. Número uno, la palabra obrero. La Real Academia Española la define como alguien que trabaja o como un encargado de cuidar las obras en la iglesia o en la comunidad. En el Antiguo Testamento la palabra que se usaba en el hebreo es la palabra asad, y está relacionada con un todo tipo de labor donde alguien desemboca su vocación, o en otras palabras, donde alguien ejerce una labor. Cuando hacemos una búsqueda, nos damos cuenta que la mayoría de las veces que se usa se refiere siempre a una labor, bien sea como un albañil, un carpintero, un trabajador de algo. En el primer libro de Crónicas 22:15 dice: tú tienes contigo muchos obreros, y da una descripción y dice: canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra.
Dice también, entonces Yeshua con sus hijos y sus hermanos Cadmiel, con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Nadab, con sus hijos y sus hermanos levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros. En ese tiempo lo que la escritura está hablando es cuando estaban construyendo el templo. También encontramos otras escrituras en el Antiguo Testamento, como Nehemías 4:22, Ezequiel 27:9, y hay otras más. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es la palabra ergates. Y su raíz etimológica significa un trabajador o un maestro. Pero en el Nuevo Testamento la palabra como que toma un giro un poco diferente. Porque no solo te está hablando de alguien que ejerce una labor, pero también se usa mayormente en un obrero de la grey del Señor. Y también se usa en un maestro de la grey del Señor. En el Evangelio según Mateo nos dice en el 9:37 y 38, entonces dijo a sus discípulos, hablando Jesús, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lucas también respalda esto, Lucas 10:2, y dice, y les decía Jesús, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies. Él es el Señor de la mies. Nosotros somos los obreros de la grey. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. La primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esa escritura la usamos mucho, ¿verdad?, para todo ministro que trabaja en la casa del Señor. También la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es importante como obrero que sepas que tú has sido aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. La otra palabra, antes de ir a Colosenses 3:23, es excelencia. La Real Academia lo define como superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación a algo. Otro diccionario lo define como lo mejor en su clase. Otro también lo define como un talento o cualidad de lo que es extraordinariamente bueno, y también de lo que excede las normas ordinarias. En el Antiguo Testamento se usa la palabra robé y se refiere a la magnitud y grandeza innumerosa que habita en Dios. Éxodo 15:7 dice, en la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. El salmista en su Salmo 152 dice, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según su excelencia y su grandeza. Ahora en el Nuevo Testamento, la palabra excelencia muchas veces se usan tres palabras. Y como sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, también entendemos que en el griego una palabra puede tener varios significados. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, encontramos la palabra arete, la palabra diáporos y la palabra upérbole. ¿Qué quiere decir esto? La raíz etimológica de estas palabras significa alguien o algo de mucho valor, abundante, excederse o algo que no se puede medir.
Hay hombres aquí que gente te ha querido medir a ti. Pero Dios me trajo en esta mañana para decirte que la grandeza tuya no depende de aquel que te señala y te quiere medir. La grandeza tuya depende de que quién tú eres en Cristo Jesús. Que tú reconoces que Él es el que te ha hecho grande y que en Él tú eres más que un vencedor. Cuando tú entiendes que la gente te puede ver de una manera y te puede medir de una manera que tú no das el grado. Pero cuando tú entiendes, como dice Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya, tú puedes entender tu posición en Él. Para aquellos que les gusta tomar notas, antes de que vayamos a Colosenses 3:23, dije que el griego habían diferentes tipos de dialectos. Y para mencionarte unos, ¿verdad? Porque yo creo que aquí entre ustedes hay maestros, hay ministros que Dios está llamando a estos tiempos y continúa formando. Existía un griego o conocido como dialecto que se llamaba el dialecto jónico, el cual nació en las colonias de los campesinos y artesanos humildes. Se cree que en este dialecto se escribió Mateo, Marcos, Primera y Segunda de Pedro. También existía el dialecto ático, y era un griego de los académicos, científicos, juristas, médicos y pensadores. También lo usaban los poetas, los literatos como Homero y Platón. En este dialecto se escribió Lucas, Juan, Hechos y también algunas cartas paulinas como Tesalonicenses, Efesios, las cartas a los Corintios y Gálatas. También existió el dialecto tolomaico, que es un dialecto inventado por Ptolomeo, uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Y hay unos más por ahí, pero no quiero entrar ahí. Solo quería apuntar eso, por mientras llegamos. Ya vamos a empezar en Colosenses 3:23, no se preocupe. Aleluya. El escritor a los Hebreos, hablando de la persona de Cristo, dice: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre que es más excelente. Cuando habla de la palabra excelencia, Cristo va por encima de toda excelencia. Él es la excelencia completa. En Él habita la plenitud de la excelencia. La segunda carta de Pedro también 1:3 dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando hablamos de la excelencia, a mí me encanta, porque la excelencia es algo que lo podemos lograr en todos los campos o en todas las áreas de nuestras vidas. Y el pastor estaba hablando y el ministro de adoración estaba hablando un poco de eso. Yo los escuchaba y yo dije: Señor, ¿de qué voy a hablar yo entonces si estos hombres tú los has metido en esa misma área? Pero me gusta porque la excelencia la puedes desarrollar como hombre, la podemos desarrollar como hombre en todas las áreas. Podemos ser excelentes esposos, como decía el pastor William. Podemos ser excelentes en el trabajo. Podemos ser excelentes en nuestro servicio a Dios. Podemos ser excelentes en nuestro ministerio, en tu pastorado, en tu enseñanza. Puedes ser un excelente músico. Y tenemos unos niños aquí que me han volado la cabeza. Tenemos que entender que la excelencia es algo sumamente importante cuando hablamos de la obra del Señor. Porque hay muchos obreros y yo sé que aquí no hay ninguno de ellos. Ellos se quedaron en Fishburg. Pero no le digan nada a mi pastor. Hay muchos obreros, pero hay obreros que pueden hacer cosas malas y hay obreros que pueden hacer cosas con excelencia.
Hay carpinteros que tú le puedes confiar tu casa porque sabes que te va a hacer un trabajo de excelencia. Hay carpinteros que tú no los dejas llegar ni a la yarda, porque cuando llegues ahí, de regreso a tu casa, lo que vas a encontrar es otra cosa. La excelencia me encanta porque tú la puedes desarrollar en todas las áreas de tu vida. Una de las cosas y uno de los conflictos, según buscaba dirección, para tener un ejemplo, es que muchas veces cuando hablamos de la iglesia, la excelencia en la iglesia es importante. Muchos de nosotros como hombres, cuando recién le entregamos nuestra vida al Señor, ¿cuántos se recuerdan de ese momento? No nos perdíamos un servicio, no nos perdíamos nada en la congregación, todo lo que se anunciaba estábamos ahí. Pero pasó el tiempo y como que la luz que encendía nuestra llama se apagó. Yo meditaba en eso, porque hay muchos factores que nos pueden llevar ahí. Muchas veces nosotros como hombres nos desenfocamos en unas áreas hasta el punto que perdemos la pasión por lo que hacemos. Y la pasión es algo importante a la hora de tú ejercer, a la hora de yo ejercer algo con excelencia. Porque si quieres ser un excelente esposo, tienes que estar apasionado por tu esposa. Si quieres ser un excelente padre, tienes que estar apasionado por tus hijos. Si quieres ser un excelente pastor, tienes que estar apasionado por tus ovejas. Si quieres ser un excelente hermano, tienes que estar apasionado por tus hermanos. Tienes que entender que si Cristo se apasionó por algo, por alguien, tú y yo tenemos que estar apasionados por lo mismo. Pero muchas veces, al principio tenemos un fuego que a todos le decimos amén, gloria a Dios, aleluya, y estamos pendientes a todo. Y nuestra vida gira alrededor de Cristo. Pero al pasar el tiempo, eso cambia. Y entonces queremos que ahora Cristo gire a nuestro alrededor. Yo he estado ahí. Yo sé lo que te estoy hablando. Y cuando hacemos eso y quitamos la mirada del maestro, es fácil desenfocarte y perder la pasión por lo que antes ardía en tu corazón. Y a la hora de hablar de la excelencia en todas las áreas de nuestra vida, no podemos sacar a Cristo de la fotografía. Porque una vez sacamos a Cristo de la fotografía de nuestras vidas, como hombres caemos en una posición donde creemos que todo depende de nosotros como hombres. Y yo sé que a muchos de nosotros desde pequeños se nos enseñó eso. Papi y mami nos decía, tú eres el hombre de la casa, tú tienes que estar por encima de todo, tú eres el sacerdote de la casa. Y eso es cierto. Pero tenemos que entender que a la hora de ser excelentes esposos, tenemos que hablarle a nuestras esposas como ellas se merecen que les hablemos. No podemos ser excelentes ministros si no somos primero excelentes esposos. Lo que pasa es que muchas veces se nos ha enseñado equivocadamente. Se nos ha dicho que tenemos que ser excelentes ministros para después ser excelentes esposos. Y déjame romperte la mentalidad en esta mañana. Antes de que tú seas un excelente ministro, tienes que ministrar a tu esposa en tu matrimonio, en tu hogar. Ojo, yo no sé si estoy hablando con alguien en esta mañana, pero tú tienes un llamado poderoso en estos tiempos. Pero tu llamado primero es ser un buen mayordomo, un buen esposo, tratarla como ella se merece, como una reina, como una princesa, como una esposa que te ama. Aleluya. Sabemos también que muchas veces una de las cosas que nos aleja
de darle lo mejor al Señor. Es porque en el ministerio necesitamos dedicar tiempo de calidad. Necesitamos separarnos como hombres en santidad y buscar el rostro del Señor. Necesitamos estar firmes en nuestra función. Necesitamos entender que aunque nosotros somos hombres y somos sacerdotes, necesitamos saber que cuando regresamos a nuestros hogares, yo soy el esposo de mi esposa. Necesitamos tener una entrega total. Cuando tú quieres ser excelente en algo, tú tienes que entregarlo todo por esa causa a la cual tú has decidido llegar. Para ser excelentes, y yo sé que yo estoy hablando con hombres de excelencia, y muchas veces la excelencia se externiza, pero muchas veces como hombres hemos sido marcados por comentarios de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros amigos en la niñez. Y muchas veces, aunque aparentamos externamente que todo está bien, que todo está excelente, me miro bien, me queda bien el traje, me miro excelente, pero por dentro, por dentro hay algo que necesita morir. Por dentro hay algo que necesito soltar. Por dentro hay algo que a veces, aunque yo sé que soy excelente, hay algo que me dice internamente las palabras que me decían antes en mi juventud: tú nunca vas a hacer nada, tú nunca vas a ser nadie. Y esas palabras me persiguen. Y es a ese hombre al que yo he venido a hablarle en esta mañana. Yo no quiero hablarle al hombre externo, al hombre que se mira bien. No es a ese que yo le quiero hablar. Yo quiero hablarle al hombre que está dentro de ti. A ese que, como decía el pastor, cuando se encuentra solo en una habitación o en su automóvil, en camino al trabajo, le dice: Señor, yo no sé, pero si no eres tú, Señor, no sé qué va a ser de mi vida hoy. Yo sé que la palabra, y tú dices que yo soy un excelente hombre. Yo sé que el pastor me da la palmadita y me dice: tú eres un hombre excelente. Pero como que hay algo dentro de mí que no me deja impulsarme, llegar y alcanzar esa excelencia que tú has dicho que yo soy. Porque yo sé que aunque yo me miro como un hombre excelente, yo me recuerdo que alguien tal vez me marcó y me dijo: tú nunca vas a llegar a ser nadie en tu vida. Tú nunca vas a llegar a ser nada en tu vida. Tu vida está atada a la miseria. Y yo sé que esas palabras te marcan y nos han marcado, porque a mí me marcaron. Pero en esta mañana Dios me ha traído para liberar un hombre o unos hombres y decirle: no permitas que nada ni nadie te identifique con lo que tú no eres. Tú eres un hombre de excelencia. Tú eres un excelente esposo. Tú eres un excelente padre. Tú eres un excelente ministro. Lo que tenemos que hacer es sacarlo y sanar el que está internado en nosotros. Otra de las razones, o una de las razones, ya vamos a llegar a Colosenses 3:23, no se preocupe, por la cual muchas veces no podemos ser excelentes en todo lo que hacemos, es porque aunque hemos tomado la decisión de hacer el cambio, de ser alguien común y corriente, a ser un hombre de excelencia, es porque, como les dije ahorita, internamente
Y en el lugar donde todas las batallas son formadas, no nos podemos ver como ese hombre excelente. Todas las batallas nuestras son en nuestra mente. Y hay una batalla constante en nosotros. Porque nosotros queremos ser algo, queremos ser alguien a lo cual hemos decidido cambiar a ser, pero no podemos transicionar ahí. Y es aquí donde quiero decir dos palabras. Una es el cambio y otra es la transición. Aunque las dos palabras van juntas, no son lo mismo. Porque el cambio es algo que nosotros lo podemos hacer. Y muchas veces también Dios lo va a hacer en nosotros. Y muchas veces las circunstancias van a hacer el cambio, te van a obligar a hacerlo. Pero la transición es algo voluntario. El cambio es la acción y el efecto de cambiar. La transición es acción y efecto de pasar de un estado de ser a uno diferente. Y la transición está aquí, en tu mente, en tu psicología. Y aunque tú has decidido ser un hombre excelente y estás caminando ahí, internamente no has podido transicionar y no has podido llegar ahí. Y te encuentras en luchas porque aunque sabes que la palabra dice que tú eres excelente, la palabra dice que tú eres nueva criatura y que el que está en Cristo nueva criatura es, y que todas las cosas viejas pasaron y que todas han sido hechas nuevas en nosotros. Y la palabra es verdad. Pero en la transición es algo totalmente diferente. Te voy a dar unos ejemplos para que tú me entiendas. Yo soy de Honduras y decidí mudarme a Estados Unidos junto con mi padre, porque en Honduras no había futuro desde el punto de mi perspectiva. Una pobreza fatal. Estaba más flaco que el pastor William cuando levantaba pesas. Y no miraba un futuro esperanzador en Honduras. Hice un cambio físico y llegué a los Estados Unidos. Pero no pude hacer completa la transición porque psicológicamente, aunque estoy en Estados Unidos, todavía hay recuerdos que me llevan a mi país. Y me acuerdo cuando mi abuela, que en paz descanse, me ponía en sus brazos y me acariciaba y me decía: hijo, tú eres lo mejor de mi vida. Extraño a mi familia muchas veces, aunque el cambio ha sido hecho porque estoy aquí. La transición en unas áreas no ha sido completa. A lo mejor en una área tú estabas soltero y pasaste a casado. Hubo un cambio, ¿verdad? Puede haber sido de mutuo acuerdo con tu esposa y tú también. Pero muchas veces como hombres no transicionamos y no entendemos que ya no estamos solteros. Porque te encuentras en muchas ocasiones prestándole más atención a tu carro que a tu esposa, a tus amigos que a tu esposa. Y aunque entiendes que estás casado y que ha habido un cambio de estatus, tiene que salir una puertorriqueña brava y decirle: mijo, ¿qué te está pasando? El cambio y la transición son totalmente diferentes. Y cuando entiendas esto, yo estoy seguro que al final de mi mensaje tú vas a poder entender las luchas como hombres que tenemos para poder transicionar a un cambio que ya Dios declaró. Y ese cambio es que tú y yo somos
hombres excelentes. Dentro de la transición existen 3 etapas. Y ya vamos a ir a Colosenses 3:23, no se preocupe. Una de las etapas es la etapa que este hombre aquí se me metió por todo ahí en las notas. Y es conocida como la etapa de soltar. En esa etapa es donde cosas en nosotros tienen que morir. En esa etapa es cuando tú sabes que ha habido un cambio en tu vida, bien sea en tu matrimonio, y entonces tú tienes que empezar a soltar cosas en ti. Si antes te gustaba pasar limpiando el carro siempre, ahora tienes que empezar a dedicarle menos tiempo al carro y más a tu esposa. Si antes te gustaba andar mucho tiempo con tus amigos o con mis amigos, ahora tienes que dedicarle menos tiempo a tus amigos y más a tu esposa. Porque como decía el pastor William, a la hora final, la que está contigo es ella. Y eso es bien difícil, te lo dice alguien que por mucho tiempo, y todavía le pego un poco a la pelota, futbolista desde los 7, 6 años de edad. Y esa es una de las áreas donde Dios tuvo que trabajar conmigo fuertemente. Porque estaba tan atado el fútbol, el deporte, estaba tan internizado en mí, que se me hacía difícil cuando trabajaba de lunes a viernes 50 y 60 horas y después el sábado y el domingo quería dedicárselo al deporte. Y una esposa en casa al borde de la locura, y en esos tiempos también todavía estaba metido en un alcoholismo brutal que estaba destrozando mi vida, destrozando mi matrimonio. Y una esposa que estaba ahí orando, intercediendo por este hombre que está aquí. Y aunque en muchas ocasiones mi esposa, después de que le entregué mi vida a Cristo, me confesó, cada vez que me arrodillaba, yo le decía: Señor, si no cambias a este hombre, yo voy a tener que divorciarme de él. Y siempre doy gracias a Dios por mi esposa. Tenemos 10 años de casado. Y cuando yo me perdía en el alcoholismo, metido en el deporte, había una esposa en mi hogar que estaba orando por mí, que ungía mis almohadas, que ungía la cama y decía: Señor, tú tienes un propósito con este hombre y yo no me voy a dar por vencido. Pero en la zona de soltar, cuando entendemos que hay un cambio, es donde nosotros como hombres tenemos que empezar a soltar cosas. Y esa es una área o una etapa dolorosa en nuestras vidas. Porque a nadie le gusta soltar nada. Tú me conociste así, yo tenía mis amigos. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres ahora que haga? Si no cambias, si no dejas la bebida, me voy a separar de ti. Bueno, tú me conociste, yo era borracho. ¿Qué quieres que haga ahora? Pero como dije al principio, gracias a Dios por Cristo. Porque Cristo llegó a mi vida. Y eso es lo que hace la diferencia en la transición. Porque en mi ceguera, al principio no podía entender lo que mi esposa me pedía. Y Dios usaba a mi esposa con poder para hablar a mi vida. Pero como yo era un cabezón, no quería entender. Pero cuando Cristo vino a mi vida, empecé a entender, hay cosas mejores. Yo era una de las personas que no tenía ningún problema en ganar un cheque a la semana y el fin de semana irlo a gastar con mis amigos en bebida. Ganaba lo suficiente para poder proyectarme en otras áreas, ser propietario de mi casa o de mi apartamento, pero nunca lo miraba así. Hasta que Cristo llegó a mi vida y mi esposa, una mujer de visión, empezó a decirme: Juan Carlos, hay cosas que podemos hacer juntos, hay metas que podemos lograr, hay cosas esperando por nosotros. Y entonces empecé a entender que habían cosas en mi transición
que necesitaban morir en mí. Y en la excelencia, cuando tú decides tomar el cambio de ser excelente, hay cosas en ti que tienen que morir. Hay cosas en mí que tienen que morir. Porque si quiero ser un excelente esposo, yo tengo que empezar a tratar mejor a mi esposa. Si yo quiero ser un excelente pastor, yo tengo que empezar a dejar cosas que mueran en mí. Si yo quiero ser un excelente trabajador, tengo que dejar que cosas mueran en mí. Otra de las zonas que atravesamos en la transición, y ya vamos a llegar a Colosenses 3:23, es la zona llamada la zona neutral. Y esta zona nos produce confusión, nos produce incertidumbre, nos produce miedo y enojo. Porque sabemos hacia dónde vamos, pero estamos en una zona neutral donde ya no estamos donde estábamos antes, pero tampoco estamos donde queremos estar. Y muchas veces hay unas luchas ahí porque nuestra mente nos lleva a donde estábamos antes y nos hace ver que donde estábamos antes era mejor, que donde estábamos antes era más cómodo, que donde estábamos antes no requería más tiempo en la palabra, que donde estábamos antes no requería más santidad en mi vida, que donde estábamos antes no requería dedicarle más tiempo a mi esposa, que donde estábamos antes no requería más separación para el Señor. Y muchas veces nos enojamos, nos frustramos con las personas que nos rodean. Pero en esa etapa tenemos que entender que hay un destino esperando por nosotros. Y que cuando estamos en esa etapa de confusión, que no sabemos hacia dónde podemos ir o hacia dónde vamos a llegar, y que a lo mejor no somos los que éramos antes, pero no sabemos quiénes vamos a ser, es en esa etapa donde tú y yo tenemos que voltear la mirada a la cruz del Calvario, donde se encuentra nuestro Redentor, donde Cristo pagó un precio, y decir: Señor, necesito tu ayuda, necesito que en esta zona tú me dirijas, necesito que en esta zona tú me levantes, necesito que en esta zona tú me muestres el camino una vez más, porque estoy confundido, porque a lo mejor quiero tirar la toalla, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo y que tú has declarado una palabra para mí, y que si tú has dicho que yo voy a llegar, yo voy a llegar. La tercera etapa, antes de llegar a Colosenses 3:23, es la etapa que se conoce como la etapa de nuevo inicio o destino final. En esta etapa o en esta zona empezamos a ver que la decisión que tomamos de ser excelentes vale la pena. Porque empezamos a ver cómo todo lo que hacemos empieza a ser diferente. Cuando tú no te has acostumbrado o no has sido acostumbrado a que cuando tu esposa se baja del automóvil tú le abres la puerta y tú empiezas a hacerlo, vas a ver la gloria de Dios. Cuando tú has sido enseñado, como en mi caso, un niño que nació y a los 3 meses sus padres se separaron y crecí sin un padre y sin una madre, y jamás vi en mi padre a alguien que se me acercaba y me decía: hijo, yo te amo, hijo, tú eres lo mejor que me ha pasado. Cuando como hombres experimentamos eso, se nos hace difícil expresarle eso a nuestras esposas, expresarle eso a nuestros hijos. Porque se supone que las personas que estaban a tu alrededor tenían que expresarte eso. Y por mucho tiempo yo pasé frustrado con mi padre, con mi madre, porque no podía entender si ellos son mis padres, ¿qué pasó aquí? Yo miro que otros niños llegan con sus padres a la escuela, al colegio, ¿y dónde están mis padres cuando más los necesito? Y recuerde que
el carácter del niño es formado en los primeros 5 años. Es por eso que tenemos que tener cuidado, padre que estás aquí. Cómo nos conducimos hacia nuestros hijos. Y cómo le hablamos a nuestros hijos y cómo le modelamos a nuestros hijos. Porque cuando ellos crezcan, cuando ellos sean hombres, el espejo que ellos van a ver va a ser el espejo de su padre. Una de las cosas que nosotros como padres muchas veces le decimos a nuestros hijos: necesito que vayas a la escuela, necesito que vayas a la universidad, necesito que hagas esto para que seas alguien. Y déjame decirte que tu hijo ya es alguien antes de ir a la escuela, antes de ir a la universidad. Tu hijo ya es alguien. Aleluya. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando hacemos un estudio exegético de la carta de Pablo a los Colosenses, nos damos cuenta que el capítulo 3 nos habla específicamente de 2 cosas. Una, la posición del creyente. 2, la práctica del creyente. Pablo le dice en el capítulo 3, del 5 al 11, quitaos la vieja naturaleza. En el versículo 12 al 17 le dice: vestíos de la nueva naturaleza. Del 18 en adelante le dice, le da unos mandamientos personales para la santidad. La práctica del creyente, o de nosotros los creyentes, es una práctica que tiene que ser llevada en todas las áreas de nuestra vida. En la familia, en la iglesia, en el trabajo y en la vida pública. Una de las cosas que tenemos que entender, o los principios que tenemos que recordar, es que para poder alcanzar esos niveles de excelencia que Dios exige de nosotros, una de las cosas que tenemos que recordar es que tenemos que renunciar a la conformidad. Uno de los enemigos principales de la excelencia es el espíritu de la conformidad. Dios no te llamó a estar conforme donde estás hoy, porque la excelencia va por encima cada vez. La excelencia no se puede quedar estancada. Otra de las cosas que tenemos que recordar es que tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Y para poder ser excelentes en lo que hacemos, tenemos que estar alineados a ese orden. También tenemos que ser buenos mayordomos. Porque si no puedes ser buen mayordomo en tu casa, ¿cómo vas a ser un buen ministro en la congregación? Tenemos que contagiar a otros a ser excelentes. Y esto es importante, porque cuando tú entiendes los procesos de transición y llegas ahí, todo lo que está a tu alrededor empieza a ver la excelencia que emana de ti. Lo único que tienes que hacer es tener cuidado para que el yo no se vaya a entronar en ti. Porque la excelencia siempre es por una causa mayor. La excelencia no se trata de mí. La excelencia no se trata de ti. La excelencia se trata de aquel que pagó el precio por ti, por mí. El excelente en todo lo que tiene el sentido de la palabra.
Hay que tener una mentalidad de progreso y aumento en todo tiempo. Y otra de las cosas, otro de los principios que tenemos que tener claros es que nuestra pasión tiene que estar enfocada en Cristo. Tenemos que estar apasionados por Él. Y por Él, y por Él, y para Él, porque para Él todas las cosas fueron creadas. Y por último, en los principios, para tener una mentalidad de excelencia, tenemos que reconocer quiénes somos en Él. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios se agrada cuando, como obreros de su grey, entendemos quiénes somos en Él y que estamos dispuestos a agradarle a Él. Entonces allí se cumple la escritura de Colosenses 3:23, que todo lo que hacemos lo hacemos para Él y no para los hombres, porque cuando lo hacemos para Él va por encima de toda expectativa humana, va por encima de todo pensamiento, porque Él es la excelencia. Porque cuando lo hacemos para Él, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense. Tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú lo estás haciendo para el Rey, que tú lo estás haciendo para el Rey de Reyes. Y no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense. Cuando tú lo estás haciendo para aquel que puso tu pie sobre peña, no importa lo que la gente piensa, Él va a preparar mesa enfrente de tus angustiadores. Aleluya. Dios me trajo desde Fitchburg hasta aquí a Southbridge para decirte, hombre que estás aquí, que tu identidad es un obrero y que tu práctica es la excelencia. Vamos a estar en pie. Yo quiero que tú inclines tu rostro por un momento y cierres tus ojos. Yo quiero seguirle hablando a ese hombre que está dentro de ti. Porque cuando buscaba dirección y pedía la intervención divina del Espíritu Santo, Él me mostraba hombres